Le informamos que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional exigir el requisito de 1 año de matrimonio para reclamar pensión por viudez y concedió un amparo a una mujer que duró 25 días casada con un trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social y que ahora exige le sea otorgada dicha pensión. Y es que al negársele el beneficio, la afectada demandó ante varias instancias sin tener éxito hasta que el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia y luego de un fallo elaborado por el ministro Eduardo Medina Mora, se consideró que dicho requisito transgrede las garantías de igualdad y seguridad social porque al no existir hijos, en primer lugar, el beneficiario de la pensión será el cónyuge que sobrevive al trabajador. En consecuencia, se debe emitir un nuevo laudo en el que no aplique el requisito de temporalidad del matrimonio y en caso de negar nuevamente el beneficio, el IMSS lo debe de explicar debidamente con la aplicación de cualquier otro criterio que no atente contra el derecho de la esposa.